Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de la SoftTech Series del desarrollo al negocio. Recuerden que nos estamos viendo desde el 6 de agosto hasta el 6 de septiembre, todos los martes y jueves a esta misma hora, con sesiones de soluciones tecnológicas. Hoy tendremos nuestra tercera sesión enfocada en las asistentes virtuales. Y hoy tendremos la sesión titulada Potencia la atención de tus clientes con asistentes virtuales e inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Héctor Vega, él es gerente de operaciones de Datam Perú y hoy nos estará hablando un poco de cómo la omnicanalidad y los asistentes virtuales con inteligencia artificial pueden potenciar los procedimientos de atención al cliente y la productividad de los negocios. Esto con el fin de llevar a otro nivel las comunicaciones de tus clientes en redes sociales y canales digitales de voz y texto con Watson, la inteligencia artificial de IBM. Recordarles a la audiencia que en la parte derecha de su pantalla tienen una caja de Q&A donde pueden ir realizando todas sus preguntas que serán resueltas durante el webinar y una caja de encuesta para que por favor nos ayuden calificando el webinar. Siendo así, muchas gracias Héctor por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a la audiencia que está presente hoy. Muchas gracias, Daniel. Sean todos ustedes bienvenidos a esta exposición-conferencia sobre el tema ya indicado por Daniel. Quien les habla, como dice Daniel, es Héctor Vega, soy gerente de operaciones de Datam, ¿no? Y estamos especializados en temas de servicios cognitivos, sobre todo con la implementación de los disponibles en la nube de IBM Watson, con Watson Assistant a la cabeza. Entonces, hoy día estamos convocados para presentarles alguna experiencia, más que una presentación va a ser esta conferencia una experiencia, porque vamos a poder ver cómo trabajan en vivo y en directo y ustedes también van a poder interactuar con un asistente virtual en una demo que presentaremos dentro de unos minutos. Y cómo estos asistentes virtuales con inteligencia artificial pueden ser gestionados a través de una plataforma de omnicanalidad para gestionar las comunicaciones sin importar de qué canal provengan desde un solo punto. Entonces, antes de continuar, vamos a poner en contexto la situación de lo que son los chatbots y lo que nosotros llamamos ahora los asistentes virtuales con inteligencia artificial. Entonces creo que viendo la imagen en la pantalla ya podemos ir sacando alguna conclusión de lo que son bots o chatbots respecto a lo que hoy en día son los asistentes virtuales con inteligencia artificial. Ya visualmente la diferencia es notoria. Entonces, podemos ir mencionando que lo que sabemos a la fecha, lo que conocemos como bots, chatbots, digamos, fueron los pininos en este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque se trataba de simular algún tipo de interacción inteligente, entre comillas, con los seres humanos, ¿no? Normalmente estos chatbots o bots fungían o simulaban tener flujos de conversación con algún tipo de inteligencia, pero esta interacción era muy rígida, muy complicada de entablar, no fluía de tal manera o como los seres humanos lo hacemos, ¿no? Entonces, estos bots tenían que recibir un mensaje específico porque si no, no entendían lo que el ser humano quería transmitir. Por ejemplo, para saludar a un bot tenías que escribirle hola con H mayúscula y un punto final, porque si no era de esa manera no te entendían. Entonces, nosotros que vivimos en muchos países y sabemos que dentro de nuestros países tenemos distintas regiones en donde no necesariamente nuestros compatriotas se expresan de la misma manera, ¿no? Sabemos que hay dialectos tal vez, formas de expresarse de manera distinta. Entonces, ¿se imaginan ustedes que para un bot o chatbot tradicional escribir todas las formas posibles de saludar hubiera sido una locura, ¿no? Entonces, porque hubiéramos tenido que decirle hola con H, hola sin H, con punto final, sin punto final, con una letra mayúscula, con la otra minúscula. Entonces, hubiera sido una locura. Entonces, esa pseudo inteligencia no funcionaba muy bien y cuando los seres humanos tratábamos de interactuar con estos bots o chatbots, era muy frustrante. Entonces, en el tiempo fue evolucionando la tecnología y, bueno, de alguna manera se fue mejorando eso, ¿no? Estos bots o chatbots
decían tener diálogos de conversación que eran muy difíciles de establecer con los seres humanos, ¿no? Tenían flujos estructurados con alguna inteligencia, decían, complicado, ¿no? Hay muchas empresas que desarrollaban estos bots, chatbots, en donde nos decían, y hasta ahora nos encontramos con empresas de ese tipo, que desarrollaban su propia inteligencia. Pero a veces cuando sometíamos a pruebas de estrés, esta pseudointeligencia, incurrían en lo que acabo de explicar. El flujo conversacional, la interacción era muy, muy básica, ¿no? Entonces no había entendimiento del lenguaje natural y estructuras conversacionales, tal cual podemos tener el ser humano, ¿no? Todos nos expresamos de la misma manera. Entonces era muy difícil llevar una conversación adelante y el cliente se frustraba, ¿no? Era muy difícil, si ya era difícil conversar con un ser humano, imagínense lograr algún tipo de integración con algún otro sistema, por ejemplo un SAP, un WMS, sumamente complicado, ¿no? Y finalmente la unicanalidad, ¿no? O las herramientas de multicanal eran difíciles de establecer porque tal vez estos bots estaban orientados tal vez a un Messenger o tal vez a un WhatsApp. Y como ustedes saben, pues cada plataforma, cada herramienta de mensajería tiene sus propias características. Unos son más orientados a texto, otros son más orientados a gráficos. Entonces, ¿cómo explotar esas herramientas si no había la suficiente inteligencia como para facilitar la comunicación con el ser humano? Entonces, ¿qué ocasionaba eso? Que al escribir una persona, cuando escribía un mensaje, pues pasaba lo que vemos en pantalla. El bot decía, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, y era sumamente frustrante para el cliente poder establecer y lograr una respuesta satisfactoria de la consulta que tenía. Pero, sobre todo a razón de la cuarentena, de la pandemia, creo que hasta antes de la cuarentena, hasta antes de que entráramos en cuarentena por temas de pandemia, creo que los directores o jefes de tecnología veían el tema de la inteligencia artificial como una solución que sí, tal vez en algún momento la íbamos a utilizar e implementar, pero que tal vez en el futuro, ¿no? Pero, ¿qué ocasionó este tema de la cuarentena? Que la tecnología de inteligencia artificial tenga que dar unos pasos enormes para que sea una solución vigente y actual en el mercado. ¿Por qué? Porque al no tener contactos con los clientes, ¿cómo hacíamos que los clientes pudieran interactuar con estas empresas? Entonces, aquí es donde surgieron los asistentes virtuales, la inteligencia artificial de la mano para poder lograr justamente esos diálogos de conversación fluidos, como si el cliente estuviera hablando con un ser humano. Podíamos estructurar flujos porque ya había una inteligencia artificial, en este caso estamos hablando de Watson, IBM, ya una inteligencia artificial probada y comprobada. Podía haber entendimiento del lenguaje natural, tal cual nos expresamos los seres humanos, sin importar de qué región de nuestros países provenga esa comunicación, ¿no? Podíamos integrarnos ya con sistemas internos y externos a través de redes sociales, por ejemplo, para que sin importar de qué canal venga esta comunicación, nuestros asistentes virtuales y la inteligencia artificial puedan interactuar naturalmente con los seres humanos. Y no solo a través de canales de texto, sino a través de canales de voz también, ¿no? Se podrían llevar este tipo de asistentes virtuales ya con inteligencia artificial para que puedan interactuar con canales de voz inclusivo y en múltiples idiomas, ¿no? Eso es bastante interesante. Gracias a la inteligencia artificial, estas comunicaciones de texto o de voz que aparentan ser poco estructuradas, pues pueden generar mucha data, como por ejemplo, sobre qué tema está conversando el cliente, algunas palabras clave, entidades, análisis de sentimiento, tal vez el cliente está reclamando, está molesto, toda esa información puede ser almacenada o el cliente está contento y que esa información después pueda ser de utilidad para que en el análisis de la misma, ya con alguna plataforma de analytics o entendiendo un poco el comportamiento del cliente, esta información almacenada en base de datos pueda ser revisada de cara a potenciar los procedimientos, los procesos internos de la organización para mejorar la comunicación,
tal vez la personalización, alguna promoción específica con ese cliente, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial nos permite capturar toda esa información, almacenarla, para después generar esta analítica, KPIs, etcétera, que nos permitan mejorar los procesos. Entonces, continuamos con la siguiente lámina, y aquí vemos un comparativo de cómo eran los bots, chatbots y todo lo que la asistencia virtual con inteligencia artificial a la fecha puede lograr. Aquí resumimos básicamente lo que hemos conversado hasta el momento, y simplemente mencionar y clarificar que los asistentes virtuales, pues, hoy en día, con la inteligencia artificial por detrás, pueden entablar comunicaciones totalmente claras y de una manera fluida con cualquier cliente de la organización. Y cuando digo cliente, me refiero a clientes internos y clientes externos de una organización. Externos porque puedo atender cualquier comunicación, duda del cliente, inclusive realizar transacciones, porque estos asistentes virtuales con inteligencia artificial pueden tener mecanismos de integración con sistemas internos de la organización, como les decía, un SAP, un RP, un Salesforce, un WMS, etcétera, etcétera, y con mecanismos externos, tal vez alguna entidad del Estado para validar la identidad de algún ciudadano, y cualquier otro mecanismo que pueda ser útil para validar cierta información. Y lo más importante, mantener una comunicación fluida, porque estos asistentes virtuales simulan ser un ser humano. Tienen la suficiente inteligencia para poder contestar y entender el lenguaje tal cual nos expresamos en nuestros distintos países. Aquí un caso, ya como para ir dando un pincelazo de algún caso de uso que llevamos adelante en algún momento para un restaurante, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vamos a un restaurante, llamamos al mozo y previa, digamos, lectura de la carta del menú, hacemos nuestro pedido al mozo, ¿no? Aquí, totalmente integrado dentro de la inteligencia artificial, en este caso que vemos en pantalla, este fue un asistente virtual desarrollado para un restaurante, en donde el asistente se llamaba Toto y era un mozo virtual, ¿no? Entonces, aquí explotamos, por eso les decía, depende de cada canal, las herramientas gráficas, en este caso del Facebook Messenger, en donde con las opciones de carruseles podríamos ver las distintas secciones de la carta y los distintos platos de la carta y hacer la selección. Quiero un plato, 2 platos, 3 platos de esta opción, etcétera, etcétera, y el carrito de compras se armaba automáticamente dentro del mismo asistente virtual, como ven, por ejemplo, en la tercera pantalla, en la tercera figura, ¿no? En donde se iba armando el pedido, inclusive totalizándolo con operaciones matemáticas dentro del mismo asistente virtual, hasta lograr, digamos, la cuenta completa y el pedido de delivery y la forma de pago inclusive, ¿no? Si era efectivo, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, la dirección a la cual debería derivarse el pedido. Y todo eso era posible gracias, en este caso, a las herramientas gráficas que nos ofrece Messenger de Facebook, pero eso no quita que también haya podido desarrollarse para otro canal, por ejemplo, en WhatsApp, ya con sus propias características, un poco más llevado al ambiente textual, pero de igual manera era posible desarrollar este tipo de tecnología. Pero ahora, nosotros tenemos desplegado nuestro asistente virtual, digamos, en N canales. Messenger de Facebook, WhatsApp, tal vez tenemos un chat web, por ahí podemos integrar Instagram, Telegram y inclusive la central telefónica. Pero este universo de comunicaciones del cliente deberían llegar de manera centralizada a una sola plataforma que permita gestionar de manera uniforme las comunicaciones de los clientes. Porque si esto no es así, ¿qué va a ocurrir? Hay empresas en las cuales tienen una persona con un teléfono atendiendo las comunicaciones de WhatsApp, tal vez otra persona en Messenger, en una computadora atendiendo las comunicaciones de Messenger, tal vez otra atendiendo las comunicaciones del chat web, la recepcionista atendiendo las comunicaciones de la central telefónica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tal vez podemos entregar a un cliente
una comunicación, una respuesta totalmente disímil dependiendo del canal por el cual se está comunicando, y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque son distintas personas las que están atendiendo. A veces sabemos que las personas nos afectamos por el estado de ánimo, los problemas que podemos tener de casa, alguna enfermedad, etcétera, etcétera, y podemos estar entregando soluciones disímiles. Entonces, si tenemos un asistente virtual, digamos, desplegado, el mismo asistente virtual, la misma inteligencia artificial, desplegado en todos los canales, la comunicación, la respuesta hacia el cliente va a ser única, va a ser estandarizada, y esas comunicaciones van a llegar de manera centralizada para que puedan ser gestionadas de una manera uniforme por un pool entrenado de personas a una plataforma de omnicanalidad. Y en este caso nosotros manejamos Talky, que es la plataforma de omnicanalidad que tenemos en Datam, y que esta plataforma fue premiada y obtuvo el primer puesto como solución innovadora en el último IBM Cloud Rocks desarrollado en el mes de diciembre. Bueno, a lo largo de varios meses, pero que finiquitó en el mes de diciembre, ¿no? Entonces, como les decía, esta plataforma de interactiva omnicanal permite la integración y la gestión de todos los canales digitales de comunicación de una empresa desde una sola aplicación, sin importar si la comunicación viene de WhatsApp, Messenger, chat web, central telefónica, se traducen dentro de una misma plataforma para que sean gestionadas de manera uniforme, ¿no? Entonces, ya como ven en pantalla, la imagen pues muestra que puede desplegarse esta plataforma en laptops, desktops, en tablet, celulares, sin importar el sistema Android o iOS, ¿no? Y al tener ese tipo de versatilidad podemos atender las comunicaciones de nuestros clientes desde cualquier parte del planeta. Pero la estrella, digamos, de este tipo de soluciones de asistentes virtuales, inteligencia artificial, plataformas de omnicanalidad, son los asistentes virtuales. ¿Por qué son la estrella? Porque son estos asistentes virtuales quienes son la primera cara de atención hacia nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente un ratio con nuestros clientes de entre el 65 y hasta el 85% de independencia de atención de estos asistentes virtuales, sin intervención humana. ¿Okay? ¿Qué les estoy diciendo? Que nuestros asistentes virtuales, un asistente virtual con inteligencia artificial, está hasta en un 85% en capacidad de atender de manera, digamos, unilateral las comunicaciones del cliente. Cualquier otra comunicación, alrededor del 15%, porque el asistente virtual no entendió la pregunta o porque profesamente en el diálogo conversacional para el cual fue entrenado se le dijo que haga el traslado, se puede derivar esta conversación a un asesor humano para que finiquite la conversación. Entonces, la estrella de esta película son los asistentes virtuales quienes dan la primera interacción, la cara al cliente para la atención. Entonces, dentro de la plataforma de omnicanalidad, digamos, un asesor más, un ente más de atención es el asistente virtual, que es posible integrarlo con esta plataforma de omnicanalidad y la gestión, la cola de atención de este asistente virtual se puede gestionar a través de estas plataformas de omnicanalidad, ¿no? ¿Y por qué pueden hacer esto los asistentes virtuales? Porque pueden interactuar libremente con los seres humanos, como les decía al principio, a través de canales de mensajería, redes, canales de voz, como ven en la imagen, y pueden entender perfectamente el lenguaje humano y entender los códigos lingüísticos, ¿no? A pesar de que semánticamente, sintácticamente, ortográficamente el mensaje no llegue correcto, los asistentes virtuales de la inteligencia artificial pueden inferir qué es lo que el cliente está tratando de preguntar, inferir una respuesta y entregar una respuesta satisfactoria en base al entrenamiento recibido. Y finalmente, estos asistentes virtuales simulan ser una persona. Muchas veces hay clientes que no se dan cuenta que están interactuando con una inteligencia artificial, ¿no? Hay empresas que prefieren no mencionar que es una inteligencia artificial, que es un asistente virtual, y el cliente perfectamente entiende o piensa que está interactuando con un ser humano, ¿no? Hay empresas que sí deciden que dentro del entrenamiento las respuestas al cliente se le diga que está interactuando con un asistente, un robot, etcétera, etcétera. Eso ya depende de la configuración, digamos, de la personalidad que quiera la empresa entregar a su asistente virtual. Entonces,
De esa manera, el asistente puede entregar una respuesta satisfactoria al cliente en los canales que ven, ¿no? Facebook, WhatsApp, y como lo mencionaba hace un momento. Ahora, pero ¿cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cuál es el círculo virtuoso de la inteligencia artificial? Entonces, estos asistentes virtuales que tienen inteligencia artificial pueden entender de una manera natural el lenguaje tal cual lo expresamos los seres humanos, ¿no? A través del lenguaje, a través de la voz, de imágenes y otros datos no estructurados, ¿no? Tal vez por ejemplo, un PDF, uno dirá, un asistente virtual, ¿cómo puede entender un PDF? Pues sí lo puede hacer, puede entender una imagen y establecer y obtener información de ese tipo de inputs que pueda recibir. Entonces, con este tipo de información, los asistentes virtuales pueden razonar, pueden formar hipótesis, elaborar conceptos alternativos y la palabra clave en lo que es la inteligencia artificial. Pueden inferir, pueden deducir en base al mensaje input que están recibiendo del cliente. Como les decía hace un momento, a pesar que esté mal escrito, mal redactado, el asistente virtual puede entender. Y miren que en nuestros países pues, tenemos distintas zonas, como les decía al principio, y pueden expresarse de múltiples maneras para preguntar lo mismo. Entonces, los asistentes virtuales pueden inferir y razonar para entregar una respuesta satisfactoria en base a ese mensaje. Y finalmente pueden interactuar porque tienen las habilidades para hacer ese tipo de interacciones a través de los canales de texto o los canales de voz, tal cual lo hacemos los seres humanos. Y hasta aquí, con todo este input y razonamiento, finalmente terminan aprendiendo. Con cada dato, con cada interacción, van mejorando su inteligencia, su experiencia, que los va haciendo en el tiempo cada vez más independientes. Por ejemplo, un asistente virtual básico de preguntas y respuestas podría estar en producción muy rápido y al primer mes ya tener un 30% de independencia, y conforme van pasando el segundo y hasta el tercer mes, solo en el tercer mes ya podríamos estar alcanzando un 85% de independencia de atención de consultas de los clientes, ¿no? Ese es más o menos el ratio que estamos manejando. Así que la independencia y poder lograr que el cliente se lleve una respuesta satisfactoria e inmediata, porque los asistentes virtuales te responden en 1, 2, 3 segundos, se puede lograr en muy poco tiempo, ¿no? Como cualquier ser humano que entra a una organización y tiene que aprender, tiene que ser entrenado, entonces igual cada vez este ser humano se va haciendo cada vez más independiente. Al ser un ser inteligente, va aprendiendo con la experiencia. De igual manera, los asistentes virtuales, al ser inteligentes, artificialmente pero inteligentes, logran aprender con el tiempo y se van haciendo cada vez más independientes. ¿Cuál es la diferencia? Que un ser humano puede atender a un ser humano a la vez, ¿no es cierto? Pero un asistente virtual podría atender a N personas en simultáneo, con la misma eficiencia en la respuesta hacia el cliente. Veamos algunos beneficios de tener asistentes virtuales dentro de una organización, uno o varios asistentes virtuales, ¿no? Primero, que están disponibles 24/7. El asistente virtual no se cansa, no tiene sueño, no va a traer los problemas de casa, no se va a pelear con la esposa, no se va a enfermar del estómago, no se va a contagiar de COVID. Va a estar disponible siempre, inclusive fuera del horario laboral de nuestras organizaciones. Nos va a permitir priorizar y delegar tareas. ¿Por qué? Porque al tener asistentes virtuales, seguramente vamos a tener personas que van a tener tiempo para poder llevar adelante alguna mejora de procesos dentro de la organización, de tal manera que esos tiempos que antes dedicaban a la atención se los puedo dedicar a que realicen otro tipo de tareas dentro de la organización. Me permite ahorrar costos laborales. ¿Por qué? Porque ya yo no necesito contratar más gente, más personal para atención al cliente. Me basta con un asistente virtual que me va a salir mucho más económico que incurrir en costos laborales, costo empresa, que implica también el incremento de espacio físico, de equipos de cómputo y todos los servicios que puede consumir un ser humano en una organización. Entonces, puedo aprovechar para reducir espacio físico, reducir equipamiento, porque ya no lo tengo que comprar, la reducción de costos operativos, porque el asistente virtual se va a encargar de la atención y yo no voy a tener que incurrir en costos operativos. Obviamente incremento la productividad del negocio,
Por ejemplo, el asistente virtual no va a perder ningún solo lead con el cliente. Todos los leads quedan almacenados, por ejemplo, en la plataforma de omnicanalidad a la espera de que sean atendidos por algún asesor especialista dentro de la organización. Entonces, también podemos incrementar la productividad porque podemos aprovechar leads. A veces el costo de oportunidad de tener a un cliente esperando una respuesta de algún asesor humano, por ejemplo, en la actualidad, puede llevar a que este cliente pues, busque otras alternativas, pero si estoy en capacidad de atenderlo de manera inmediata, pues lo engancho para que pueda desarrollar negocios con la organización o demandar servicios de la organización. Entonces, podemos aprovechar esa mejora en la productividad del negocio. La experiencia multicanal, porque como les decía, podemos tener este tipo de tecnología en cualquier canal digital. Redes sociales, centrales de telefónica, canales de texto, canales de voz, SMS, correo electrónico, etcétera, etcétera. Todo gestionado desde una plataforma centralizada. Escalamiento rápido y económico. Muchos se preocuparán porque, ahora tengo que integrarme con todos mis sistemas, mi asistente virtual debe ser muy poderoso para poder salir al mercado. No, no es necesario. Podemos empezar con casos de uso tan simples como los fax, preguntas y respuestas comunes, ¿no? Y en el camino ir incrementando los casos de uso, por ejemplo, para realizar consultas de stocks dentro de un ERP, integraciones con tu sistema SAP o tu Salesforce o tu CRM, tu ERP, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ir creciendo en el tiempo. No es necesario tener el súper asistente virtual, sino que este puede madurar con el tiempo y con la experiencia. Escalamiento rápido y económico, claro, porque empezamos con casos de uso muy sencillos como preguntas y respuestas y en el tiempo, dependiendo de la productividad, presupuesto de organización, podemos ir creciendo en la experiencia y sobre todo en la mejora de los procesos de atención al cliente en este caso, ¿no? Recolección de datos para personalizar la atención. Como les decía hace unos minutos, la inteligencia artificial puede capturar información que queda almacenada para hacer analíticas y KPIs que me permitan analizar mis distintos, digamos, procedimientos, procesos de la organización de cara a poder mejorarlos. Y eso lo veremos seguramente más adelante en la demo, de cómo podemos utilizar esta información para poder tomar ese tipo de decisiones. Integración con otros sistemas internos y externos de la organización para poder realizar inclusive transacciones dentro de un SAP, dentro de un ERP, dentro de un CRM, ¿okay? De tal manera que pueda a través del asistente virtual interactuar como si estuviera conversando con un ser humano, pero a la vez registrando esas transacciones, esas oportunidades en alguna base de datos de estos sistemas o con entes externos para validaciones, como les decía, del ID de la persona a través de la autoridad gubernamental correspondiente. Te brinda una imagen profesional. ¿Por qué? Porque estos asistentes normalmente en el entrenamiento que reciben, en la experiencia que reciben, pueden ser formales, pueden ser joviales, pueden ser informales, dependiendo del entrenamiento o el acuerdo que se haya podido establecer con las áreas de marketing, imagen institucional de sus organizaciones. Algunas empresas quieren que el asistente sea más jovial, más formal, etcétera, etcétera. Entonces eso se va trabajando y se traslada este sentir hacia el cliente en base a la cultura organizacional en trabajo conjunto con las áreas que acabo de mencionar. El tiempo de respuesta es inmediato. 1, 2, 3 segundos y un asistente virtual ya te contestó. Veremos un caso de uso más adelante en donde pasamos pues de varias horas de atención a solo minutos de atención para que el cliente tenga la respuesta que está esperando, ¿no? Y como les decía, siempre hay una respuesta, no hay un delay a la espera de que un asesor conteste. El asistente virtual contesta inmediatamente. Alivio y menor estrés, tanto para el cliente, sobre todo para el cliente porque encuentra una respuesta satisfactoria en solo segundos, y obviamente para los asistentes y asesores humanos que queden en la atención del remanente de comunicaciones que traslade el asistente virtual, porque ya no van a tener un volumen avasallador, van a tener un volumen controlado de comunicaciones que sean trasladadas a los asesores humanos para que simplemente finiquiten lo que el asistente virtual no pudo contestar. Entonces, como ven, hay múltiples beneficios en este tipo de tecnología.
Algún tema técnico, los recursos que este tipo de soluciones, y me refiero a la plataforma de omnicanalidad con el asistente virtual y la inteligencia artificial, demanda en este caso del Cloud IBM, ¿no? A la fecha tenemos estos 15 servicios que utilizamos del Cloud IBM para tener esta solución desarrollada y funcionando. Es la solución Talkie, que es la plataforma de omnicanalidad con los asistentes virtuales, con la inteligencia artificial de IBM, que es Watson, es una solución 100% nube, de tal manera que de cara al cliente, después de la configuración y para ir a producción, simplemente entregamos un link de acceso a la plataforma, usuario, contraseña y a operar, ¿no? En las redes sociales, inclusive por canales de voz y los canales que la organización necesite. Así que, si bien es posible trasladar este tipo de tecnología a data centers locales, on-premise, la idea es que la organización pueda tal vez no incurrir en esos gastos de mantenimiento, soporte, de infraestructura on-premise, sino que pueda manejarlo 100% nube, igualmente 100% gestionada esta nube. Veamos un caso de éxito. ¿Okay? El Banco de la Nación es el Banco del Estado peruano. ¿Okay? Entonces, previo a la pandemia, que es el lado izquierdo de la lámina, teníamos estos números. El Banco de la Nación contaba con 6 asesores humanos. Estos 6 asesores humanos tenían un tiempo promedio de atención de cada comunicación del cliente de 168 horas. ¿Qué les estoy diciendo? Que desde el momento en el que el cliente decía hola a la organización Banco de la Nación, hasta que estos asesores cerraban la comunicación con el cliente, pasaban 168 horas o 7 días laborables. La verdad que era una locura, ¿no? Porque tal vez el cliente en esos 7 días ya encontraba su solución por otro canal, de otra manera, o hacía o asistía presencialmente al banco a que le solucionen el problema, porque 168 horas era un tiempo demasiado alto. Y solo atendían en promedio el 40% de las comunicaciones del cliente, porque asumían que el 60% restante, ya por obsolescencia, el cliente tal vez había obtenido su respuesta por otro medio. Entonces, un número bastante importante. En ese momento no habían asistentes virtuales, el horario de atención era de lunes a viernes, como van en pantalla, 0 dashboards, 0 indicadores, 0 KPIs, 0 encuestas, porque esta atención la hacían a través de del mismo Messenger, como les decía hace un momento, ¿no? Se conectaban al Messenger, ingresaban y atendían por ese medio. Y hasta que iniciara la pandemia tenían un promedio de 26.000 conversaciones con 130.000 interacciones. Las interacciones son los mensajes de ida y vuelta. Entonces, en ese momento nos convoca el Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque ni siquiera pensaban en implementar un asistente virtual. Nos llamaron porque querían potenciar su central telefónica en la nube, contratando 26 asesores humanos adicionales. ¿Y por qué querían hacer eso? Porque aquí, y me imagino que también en otros países sucedió, el Estado peruano quería entregar bonos económicos a la población para subvencionar sus gastos en épocas de pandemia. Entonces, iba a ser una locura tener 26 asesores más 6 que ya existían, eran 32. Esos tiempos de atención eran muy altos, los volúmenes de conversación eran bastante bajos, no había cómo medir. Entonces, es en ese momento en donde proponemos la implementación de un asistente virtual que pudiera afrontar el impacto de estas comunicaciones que se venían a razón del pago de los bonos. Entonces, ya en el pico de la pandemia, el Estado peruano inclusive llevaba adelante el pago de 2 bonos en simultáneo. Entonces, eso incrementaba el volumen de consulta de los ciudadanos. Entonces, en el pico de la pandemia, ya no solo no se contrataron los 26 asesores, sino que se redujeron de 6 a 5 asesores. Estos 5 asesores tenían un tiempo promedio de atención de ya solo 3.5 horas, desde que iniciaba la conversación hasta que finiquitaba, para atender el 25% de las conversaciones. Y este 25% era derivada al asesor humano por un solo asistente virtual, que en promedio tenía un tiempo de atención de solo 3 minutos para el 75% de las comunicaciones de los clientes. ¿Qué les estoy diciendo? Que pasamos de una época de prepandemia de 168 horas
a solo 3 minutos de atención para el 75% de las comunicaciones. Entonces, como ven, un solo asistente virtual evitó que el banco incurriera en muchos costos de costo de empresa referidos al costo de contratación de personal, equipamiento, espacio físico, con un solo asistente virtual. Su nombre, Brian, así se llamó al asistente virtual del banco. Entonces, Brian logró ese impacto, ¿no? El horario de atención de lunes a viernes permaneció, se extendió a sábados porque ya los asesores tenían en control las comunicaciones. El asistente virtual atendía 24/7 y la plataforma Talkie, donde se gestionaban las comunicaciones, entrega por default 44 tableros de control, en donde, en este caso, el banco, cualquier cliente puede tener una visibilidad de 360 grados de qué es lo que está ocurriendo con tus clientes, con tus asesores humanos y con tu asistente virtual. El asistente virtual está en capacidad de contestar 3 preguntas para una encuesta con los indicadores típicos de un call center, por ejemplo, que son el NPS, el EPA, el FCR. ¿Qué les estoy diciendo? El nivel de recomendación, el nivel de satisfacción y la resolución en la primera comunicación, ¿no? Entonces, son los indicadores típicos que se pueden medir y hemos podido tener hasta 2.000 conversaciones en simultáneo de todos nuestros compatriotas peruanos, en este caso, en el Banco de la Nación. Y estoy diciendo 2.000 conversaciones en simultáneo atendidas por un solo asistente virtual. ¿Se imaginan esas 2.000 comunicaciones atendidas por asesores humanos? La verdad, hubiera sido una locura. Entonces, miren cómo se incrementó la cantidad de conversaciones que se pudieron tener. Se pasaron de 26.000 a 95.000 y de 130.000 interacciones a más de 1 millón de interacciones. Estamos hablando de 8 veces más. Entonces, como ven, el impacto de haber implementado un solo asistente virtual fue significativo, tuvo un impacto bastante importante. Y por lo menos aquí sí quiero pecar un poco de humilde. Nos queda la satisfacción de tal vez con este tipo de tecnología hemos podido evitar que muchos compatriotas nuestros se contagien de coronavirus al haber evitado que vayan presencialmente al banco en esos tiempos tan difíciles, ¿no? Estamos hablando prácticamente de la segunda ola de COVID, que fue la más complicada de todas. Algunas generalidades de la plataforma de omnicanalidad, ¿no? Esta plataforma se le puede integrar asistentes virtuales con inteligencia artificial o tal vez no, ¿no? O también podrían interactuar clientes directamente con asesores humanos. Pero aquí la estrella de la película y lo clave, lo importante respecto a la atención al cliente son los asistentes virtuales acompañados de inteligencia artificial. Esta plataforma, en esta plataforma se pueden gestionar los asesores. Podemos tener 1, 2, 10, 20, 30, 50 asesores o más sin ningún problema y todos son gestionados a través de supervisores asesores que tienen las herramientas para poder hacerlo. Se pueden lanzar encuestas al cliente y tenemos un motor muy potente de analítica y de reportería. Y finalmente podemos tener balanceo de colas, ¿no? Si tengo 1.000 conversaciones entre 100 asesores, pues la plataforma distribuye uniformemente 10 conversaciones para cada uno y conforme se vayan contestando, se van balanceando estas colas de tal manera que el cliente espere el menor tiempo posible su atención, dependiendo de la disponibilidad de los asesores. A nivel empresarial, hay casos de uso personalizados. Les mencionaba, podemos empezar con casos de usos tan simples como de preguntas y respuestas a casos de uso tan simples o tan complejos, perdón, como integraciones con bases de datos o sistemas externos, un SAP, por ejemplo, ¿no? Como servicio se brinda el entrenamiento permanente de la inteligencia artificial, porque para poder lograr estos porcentajes que les hablaba de 30% al inicio al 85% en solo 3 meses, se amerita estar en un entrenamiento asistido de la inteligencia artificial hasta que pueda lograr rápidamente esta independencia en la atención al cliente. Integraciones con sistemas internos y externos y múltiples plataformas para poder utilizar la herramienta, celulares, desktops, tal vez un asesor, imagínense por el tema de la cuarentena, atendía desde casa, ¿no? Aquí sí tuvimos que ser bastante proactivos para en ese momento poder adaptar la plataforma para redes Wi-Fi no tan rápidas, no tan eficientes y que, pues, sin importar dónde estuviera el asesor, pudiera contestar inclusive desde su celular, desde cualquier parte del planeta inclusive. A nivel de infraestructura, la plataforma es 100% cloud, estamos en el cloud IBM, ¿ok?
La data está totalmente encriptada con los mecanismos y toda la seguridad que el Cloud de IBM nos otorga, y la infraestructura es escalable a demanda de las necesidades del cliente, con todos los mecanismos de seguridad y la seguridad que cada cliente necesite, porque desde firewalls hasta cualquier otro mecanismo de seguridad puede ser desplegado y entregado como arquitectura gracias a los servicios que en este caso el Cloud IBM proporciona. Ya como lámina final para pasar a la demo, ¿en dónde podemos adicionalmente otras aplicaciones de la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, en reclutamiento, selección y en el área de recursos humanos, ¿no? Imagínense que tienen una fuerza comercial o trabajadores a nivel nacional distribuidos a lo largo de todo el país. Pues tal vez a través de un asistente virtual puedas entregar las boletas de pago, el cronograma de vacaciones, los turnos de atención, los turnos de trabajo, sin necesidad de estar llamando físicamente al área de recursos humanos, ¿no? Bancos, cajas financieras, como acabamos de ver, podemos inclusive hacer mecanismos de validación para, a través de los mecanismos de seguridad de la institución financiera, poder, por ejemplo, solicitar el saldo, el estado de cuenta, tracking para documentos de turismo, comercio exterior, servicios al ciudadano en el gobierno, consulta de trámites, citas médicas, solicitar citas, pedir resultados de exámenes médicos, etcétera. Universidades, colegios, por ejemplo, el pago de boletas, consulta de notas, cambios de contraseña, comercios y restaurantes, como por ejemplo lo que vimos al principio, ¿no? Carritos electrónicos, pedidos virtuales a través de asistentes virtuales, telecomunicaciones y servicios públicos, estados de cuenta, saldos, promociones, inmobiliarias. Por ahí desarrollamos asistentes virtuales que venden departamentos, ¿no? Y donde se cae de maduro este tipo de tecnología, call centers, ATCs, campañas de inbound, outbound, dependiendo de cada canal digital, de cara a que los clientes pues encuentren una respuesta totalmente oportuna y satisfactoria. Ahora, vamos a ver en vivo y en directo, y aquí los vamos a invitar a que puedan interactuar con el asistente virtual, en este caso Brian, del Banco de la Nación, ¿no? En un ambiente demo. No sé, Daniel, si nos ayudas a compartir el link a los asistentes. Correcto, en la caja de Q&A ya hay un link para que por favor ingresen por ahí y a través de él podamos hacer la demo que Héctor va a presentar. Entonces, con ese link los invito a interactuar con Brian. Es un canal, en un canal Messenger. Ya confírmenme, por favor, si me ven en pantalla. Daniel, ¿me confirmas? Sí, correcto, ahí se ve la pantalla. Perfecto. Entonces, aquí estamos en el canal Messenger de Facebook y vamos a comenzar a interactuar con Brian, ¿no? Aquí simplemente le voy a decir activar a Brian. Esas opciones se presentan la primera vez que se hace la interacción. ¿Ok? Entonces, Brian va a contestar en base al entrenamiento recibido, ¿no? Aquí presioné un botón, pero si Brian ya hubiera sido activado en alguna otra oportunidad, yo puedo comenzar saludándolo como un hola, por ejemplo. Igual me va a contestar. Puedo decirle, por ejemplo, buenos días. O a veces los seres humanos tenemos, sobre todo nuestros chicos, nuestra juventud tiene una manera muy coloquial, muy informal de saludar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú es muy conocido el habla, ¿no? Como utilizado como jerga. Entonces, como ven, sea como sea que lo escriba, el asistente virtual entiende que lo estoy saludando y me muestra la primera opción. En este caso me saluda: hola Héctor, te doy la bienvenida, soy Brian y estoy listo para ayudarte con estas consultas. Por favor, a todos los asistentes los invito a que puedan ir interactuando con la plataforma sin ningún problema, con el asistente virtual. Y luego ya vamos a ir contestándoles las preguntas que vayan haciendo. Entonces, este canal Messenger en particular tiene unas características muy especiales porque me otorga herramientas gráficas como las que estamos viendo en pantallas, ¿no? Algunos carruseles, ¿ok?, que me permiten, pues, en un celular ser muy intuitivo a la hora de interactuar con estos asistentes virtuales. Por ejemplo, aquí, ¿no? Estoy en el carrusel principal y vamos a entrar a las opciones, por ejemplo, del banco, ¿no? En donde es como hacer un drilling hacia
un segundo menú de opciones del banco. En este caso, como ven, las opciones son muchas más y se pueden aprovechar estas herramientas gráficas para hacer mucho más intuitiva la solución, el asistente hacia el cliente. En este caso, le pedí que me mostrara las opciones del banco, ¿ok? Y vamos a ver aquí esta opción, por ejemplo, agencias y horarios. ¿Por qué vamos a entrar a esta opción? Porque quiero demostrarles un poco cómo se pueden integrar, digamos, soluciones externas a estos asistentes virtuales. En este caso, vamos a ubicar, por ejemplo, la oficina principal del banco a través de Google Maps, por ejemplo. Entonces, sea en un celular, sea en la computadora, se van a ver en base a lo entrenado, a la inteligencia artificial, me va a decir dónde están las agencias del banco, ¿ok? Una por una. Como ven, aquí me marca la ubicación de la oficina principal del banco porque es lo que acabamos de preguntar, ¿no? Y si fuera Waze, por ejemplo, imagínense que estoy en mi celular, quiero ir a la oficina del Banco de la Nación y simplemente con un clic ya prácticamente se activa el Waze para iniciar la marcha en el automóvil, ¿no? Y ahí está, la oficina principal del banco, ¿no? Entonces, como ven, es posible integrarlo con entes externos también sin ningún problema, ¿no? Entonces, estos carruseles, y por ejemplo vuelvo a saludarlo para ir al menú principal, son muy útiles de cara a la intuición del asistente virtual en la interacción con el cliente. Pero hay algo más. Estos carruseles que ven aquí, o los que acabamos de ver, acá por ejemplo, con sus distintas opciones, pueden ser tomados bajo control por la inteligencia artificial. ¿Y qué les estoy diciendo? Por ejemplo, ¿no? Imagínense que estamos aquí en el menú principal, ¿ok? ¿Qué pasa si por ave motivos, o vayamos con el siguiente ejemplo? Imaginemos que estamos en Netflix o en YouTube y en Netflix yo me pongo a ver muchas películas de acción. Entonces, por default, en el corto plazo, Netflix, por el algoritmo que tiene, me va a empezar a proponer películas de acción. O si estoy viendo en YouTube videos de danzas típicas, por ejemplo, lo que va a hacer es empezar a proponerme danzas típicas por default. Aquí funciona de manera similar. La inteligencia artificial se da cuenta de la interacción que están teniendo los clientes, ya sea porque, por ejemplo, se dio un evento específico del banco o por estacionalidad o por cualquier otro medio, la inteligencia artificial puede tomar control de estos carruseles y cambiar el orden en cómo se le muestran al usuario, ¿no? Tal vez en la época del pago de bonos, que esa es una época que ya pasó, estas opciones de bono iban primero y la opción del Banco de la Nación pasaba a tercera posición tal vez. ¿Por qué? Porque era lo que el cliente estaba demandando más en ese momento, ¿no? Inclusive podríamos llegar a opciones personalizadas por cliente, porque si el cliente, por ejemplo, a ver, quiero pensar en este carrusel de aquí, pregunta mucho por el pago de pensiones, porque en este banco es donde el Estado peruano paga las pensiones, esa opción de pago de pensiones pasaría a primera posición. Y eso normalmente se da a los fines de mes, que es donde se pagan las pensiones aquí en Perú. Entonces, ese orden se va alterando en base a lo que la inteligencia artificial decida, porque es lo que ha detectado de cara a la interacción de los clientes con el asistente virtual. Entonces, es muy dinámico. Entonces, eso es muy útil porque lo hace más intuitivo y acelera la interacción. Pone las opciones de más uso por parte de los clientes en primeras posiciones en el momento en que el cliente más lo necesita. Entonces es muy versátil también ese tipo de herramientas gráficas con la inteligencia artificial, en este caso Watson. A ver, pero ya hasta aquí hemos interactuado con botones, con gráficos, ¿no? Pero veamos trabajar la inteligencia artificial tal cual. Por ejemplo, yo le voy a decir, quiero Entonces, he escrito un mensaje que dice, quiero abrir una cuenta de ahorro. Yo exprofesamente y a propósito lo escribí mal. Como les decía al principio, a pesar que está sintácticamente mal escrito, semánticamente mal redactado y con errores de ortografía, lo que hizo la inteligencia artificial el asistente virtual es inferir qué era lo que el cliente estaba tratando de preguntar.
infirió, analizó el mensaje y entregó la respuesta en base a lo que está preguntando. Claro, ustedes me dirán, Héctor, pero seguramente ese mensaje ya está fijo en la base de datos, en el entrenamiento de Watson, ¿no? Porque, como les decía, aquí en el Perú y en sus países, dependiendo de las zonas, pueden escribirlo de la manera que sea, ¿no? Con errores X. Entonces sería una locura tratar de que todas las formas posibles de escribir sobre una misma pregunta la puedan ingresar a un entrenamiento de inteligencia artificial o una base de datos. Entonces, aquí es donde les digo que la inteligencia artificial infiere, que era una de las características dentro del círculo virtuoso, y deduce lo que estoy tratando de escribir. No sé, voy a volverlo a escribir. A ver, quiero una CTA A o ROS. A ver. O también podría, esa misma opción está aquí en el menú principal. Por ejemplo, aquí ver más. Así como lo ingresé con texto, puedo también, está acá, puedo pedirle con botonería, ¿no? Por aquí debe estar. Cuenta vigilada, anular. Cuenta de ahorros, por ejemplo, ¿no? También, la botonería me es útil también, no solo escribirlo, sino utilizar las herramientas gráficas y el mensaje es exactamente el mismo. Entonces, a pesar que está mal escrito, mal redactado, etcétera, puedo obtener una respuesta satisfactoria. Por ejemplo, ¿qué otra característica tienen los asistentes virtuales y tenemos los seres humanos en la interacción que tenemos entre nosotros? A veces hacemos preguntas ambiguas, ¿ok? Por ejemplo, aquí, quiero saber si soy... Entonces, esta pregunta, ¿por qué es ambigua? Porque este asistente virtual, recuerden, tiene el entrenamiento y como se les mencioné, que el pago de 2 bonos en simultáneo. Entonces, nuevamente, no quiero saber si soy beneficiario, lo volví a escribir mal a propósito y a pesar de eso, el asistente me entendió. Pero para el asistente, para la inteligencia artificial, la pregunta es ambigua. ¿Por qué? Porque él tiene el conocimiento, el entrenamiento sobre 2 bonos que se están pagando en ese momento. Entonces, aquí desambiguamos la pregunta para obtener una respuesta y voy a decir, quiero que me responda sobre el bono familiar universal, el BFU. Y me va a contestar en base a lo que estoy seleccionando. Contestó, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, el asistente virtual desambigua la pregunta. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué más podemos entregar en las respuestas que le damos al cliente? Mensajes de texto, podemos entregar links, archivos, podemos imágenes, audios. Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá hay un link dentro de la respuesta. Hacemos clic y se va a abrir el link. O sea, podemos entregar accesos a links X, a imágenes, a audios, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive aquí podemos tener no solo carruseles, sino botones independientes en los cuales podemos continuar con la interacción intuitiva del cliente y entregar las respuestas en base a lo que el cliente espera, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Finalmente, cuando el asistente virtual, por ave motivos, no entiende una conversación o porque exprofesamente se le dijo que en determinado flujo conversacional derive la comunicación a un asesor humano, por ejemplo, en un reclamo, se traslada la conversación a la plataforma omnicanal para que sea un asesor humano el que finiquite la conversación. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta fuera de contexto. ¿Dónde queda Chaclacayo? Chaclacayo es un distrito dentro, o una comuna dentro de Lima. Así que, como no entiende, me va a decir que en las redes sociales estamos de tal horario, y si quiere que sea transferido un asesor. Yo en este momento le digo que sí, ¿ok? Y la conversación va a ser derivada a un asesor humano para que sea quien finiquite la conversación, ¿ok? En este momento, si yo al asistente virtual le hablo y digo hola, ya no me va a contestar porque la conversación va a ser atendida por un asesor humano. Entonces, estando en la plataforma que es la que estamos viendo, ¿ok?
Aquí tenemos, por ejemplo, la cola del asistente virtual. Y esta es la conversación que, por ejemplo, una de las personas que está en línea, Raúl Ramírez, ha escrito, ha interactuado con el asistente virtual, ¿no? Ha comenzado a interactuar, veo que está utilizando la botonería, los carruseles, ha recibido respuestas, etcétera, etcétera. Y también en este momento hay un asesor humano conectado, que es uno de nuestros asesores para esta demostración, que es Marco Cumbicos, ¿ok? Para, para simular la atención, vamos a conectar a otro asesor. Como ven, este es el login y hay un QR en la ventana principal que es el acceso a la versión mobile de la plataforma, como les decía, para que puedan atenderse a los clientes a través de dispositivos móviles. Entonces, nos logueamos, ya estamos en pantalla. En ese momento, y es lo que quería mostrar, no hay tickets de atención. ¿Por qué? Porque lo que se está ejecutando es el balanceo. En este momento hay 2 asesores conectados. Aquí, como vemos, a Marco y a Alfredo González. Entonces, como Alfredo González se ha conectado, Marco tenía él solo todas las conversaciones que ingresaron, que fueron derivadas al asesor. Así que dentro de unos segundos, esas 7 se van a repartir entre Alfredo y Marco. Y la conversación que teníamos de Raúl va a ser derivada también a estos asesores. Entonces, esta es la plataforma unicanal en donde, por ejemplo, podemos ver la lista de asesores conectados al lado izquierdo. Podemos gestionar la cola de cada uno de esos asesores. Por ejemplo, acá el asistente virtual tiene una conversación. Marco Cumbicos tiene todas estas conversaciones. En el cuerpo central está todo el detalle de la conversación tal cual se dio en el canal digital. Tenemos el perfil del cliente y el historial de conversaciones del cliente. En este caso todas son de Messenger, pero aquí podríamos tener WhatsApp, el chat web, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta sirve para gestionar de manera centralizada todas las comunicaciones de los clientes. A ver, si vemos, ¿qué más podemos ver por aquí? Podemos ver, por ejemplo, trabajar la plataforma en modo oscuro, porque a veces hay asesores que trabajan de noche y nos dicen, Héctor, me molesta la luz clara y trabajo de noche. Bueno, vayamos al modo oscuro. Esta plataforma, les decía, tiene varias opciones de gestión a través de indicadores, ¿no? Podemos tener indicadores de seguimiento en línea para asesores y supervisores, y todo un pool de 44 tableros de control que permiten tener esta visibilidad de 360 grados de lo que está pasando con el cliente, el asesor y los asistentes virtuales, ¿no? Todas estas herramientas gráficas tienen parámetros de tiempo como meses, semanas, días, inclusive horas del día. Podemos ir gestionando cómo va la operativa, inclusive a nivel de horas del día, ¿no? Hay varias, por ejemplo, acá hay un tablero muy interesante, y esto es un poco lo que les decía que podemos ir analizando, ¿no? Esas barras horizontales que hay aquí son las intenciones o temas que el asistente virtual ha detectado durante la interacción con los clientes en base al entrenamiento recibido. Por ejemplo, muchos clientes, 7 clientes en esta demo, han preguntado por horario de atención. Otros han preguntado, por ejemplo, por abrir cuenta de ahorros, el ejemplo que tomamos, ¿no? 3 clientes han preguntado. 2 insultan, 2 están despidiendo, 1 está preguntando sobre cajeros automáticos. Entonces, si tomamos el primero de ellos, que es beneficiario, están preguntando si soy beneficiario del bono, tal vez no está llegando claro al cliente dónde hacer la consulta o cómo saber si son beneficiarios del bono. Entonces, aquí es donde les decía que este tipo de información puede revertir en beneficio del cliente en la mejora de algún procedimiento interno de la organización, tal vez haciendo alguna campaña publicitaria, ¿no? O haciendo campañas de outbound hacia los clientes con el horario de atención, porque me lo están preguntando mucho, y así sucesivamente, ¿no?
se puede ir analizando toda la información. Tal vez tenga que colocar más asesores humanos en un determinado horario de trabajo porque las curvas así me lo indican, porque digamos, en alguna época de campaña o en alguna Navidad, qué sé yo, me preguntan mucho y se incrementan los volúmenes de atención y necesiten más asesores, etcétera, etcétera. O mejorar el entrenamiento de mi asistente virtual. Todo ese tipo de cosas se pueden ir decidiendo con la información que mostramos en pantalla, ¿no? A ver, vayamos aquí al inbox un segundo. ¿Ven? Como ven, aquí tenemos a Alfredo González y a Marco Cumbicos, en donde el sistema de balanceo automático repartió los 7 tickets que tenía Marco entre Alfredo y Marco, de tal manera que Alfredo ahora tiene 3. Y si yo me voy a la pantalla de Alfredo, aquí están los 3 tickets. De tal manera que si el cliente 7 tenía que esperar que Marco atendiera a todos los clientes que tenía antes, ahora no, va a tener que esperar solo 2 posiciones porque ya hay otro asesor conectado y ya no necesita esperar tanto tiempo. Se va balanceando las colas. Entonces, esta pantalla que vemos aquí es la pantalla de respuesta del asesor, que se parece mucho a las pantallas de los canales de texto, porque aquí tenemos el cuadro para contestar. Podemos ir contestando. A ver, a Marco le estoy contestando con XX, de tal manera que el mensaje puede llegar muy rápido al cliente. Podemos enviar archivos al cliente, emojis, podemos tener respuestas predefinidas. No nos olvidamos que el asesor humano tenga pues en un Word, en un Excel, las respuestas predefinidas al cliente, sino que ya las tiene cargadas en el sistema y simplemente con filtrarlas, por ejemplo, las pega en la parte inferior y las envía. Así de simple, así de fácil, ¿no? Entonces, tenemos esa versatilidad. El asesor humano puede tener el contexto de la comunicación con ese cliente, porque al lado derecho se muestra el historial de conversaciones para que pueda saber qué temas estuvo tratando ese cliente en las recientes comunicaciones que tuvo con la organización, sin importar si las atendió el asistente virtual u otro asesor. Entonces, hay esa versatilidad para poder atender al cliente, ¿no? Algo más que quería mostrarles, ya como para ir terminando la presentación, sí, ya estamos sobre la hora y tenemos unas preguntas en el chat, entonces para ir finalizando y poder responder las preguntas. Exacto, es lo último, ya termino. Entonces, les decía, tenemos el canal Messenger, pero también podemos tener un canal chat web, por ejemplo, aquí, ¿no? Puedo yo decirle a este chat web que podrías estar tranquilamente dentro de la página web de la empresa, de tal manera que pueda ir interactuando, inclusive tomando control de la página web, porque si tengo una página muy extensa y el cliente no sabe cómo llegar a determinada opción, inclusive podríamos tener, por ejemplo, los reportes de tickets cerrados, y lo que va a hacer el asistente virtual es tomar control de la página web y llevar al cliente a la opción que esté necesitando, inclusive escribiéndolo, ¿no? Quiero ir al inbox. Entonces, este es otro canal de atención que es el chat web, que puede estar desplegado en las páginas web, que inclusive pueden tomar control de las páginas para facilitar la interacción del cliente con nuestra organización. Entonces, hasta aquí es la presentación del asistente virtual, qué podemos hacer con la inteligencia artificial, cómo estas conversaciones pueden confluir en una plataforma de omnicanalidad para que puedan ser gestionadas de una manera uniforme. Entonces, Daniel, me decías que tenemos preguntas. Sí, muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Tenemos 3 preguntas en el chat. La primera es de Ricardo Gayol, que pregunta, ¿se puede integrar con MS Teams? Sí, también, no hay ningún problema. Ok, perfecto. La segunda pregunta es de Helber Ortiz. Pregunta, ¿podría repetir las 3 encuestas, por favor, del caso de éxito que se implementaron? Las preguntas de una encuesta. Supongo que se refiere a eso. Las 3 encuestas las 3 preguntas de la encuesta que se implementaron en el caso de éxito del Banco de la Nación. Sí, son los indicadores típicos de un call center, ¿no? Que son el NPS, el EPA y el FCR. Me estoy refiriendo a la pregunta que se le hace al cliente si está satisfecho con
con la atención si recomendaría el servicio del banco en este caso y el FCR, que es si en la interacción se le resolvió la consulta. Ok, listo, perfecto. Y la última pregunta la tenemos de Jimmy. Pregunta, un proyecto básico de preguntas y respuestas, ¿cuánto de presupuesto necesitará? ¿Cuánto de presupuesto necesitará? Esa es muy buena pregunta. Lo que sí te puedo decir es que aproximadamente en una semana, con 30 preguntas y respuestas, podemos estar saliendo a producción. Y a nivel de costos, en todo caso te agradecería que te contactes con el equipo ya para poder tratar ese tema de manera directa. Listo. Y tenemos la última pregunta de Manuela, que pregunta, ¿estos asistentes responden a preguntas con procesamiento de lenguaje natural? ¿Y cuál es el tiempo promedio de respuesta? Sí, totalmente, ¿no? El procesamiento de lenguaje natural está incluido dentro de Watson Assistant, que es el servicio de inteligencia artificial, y la respuesta es inmediata. 1, 2 y a lo más 3 segundos ya el asistente está contestando. Listo, Héctor. Pues esas son las preguntas que tuvimos. Agradecerte por la presentación que tuvimos hoy de los asistentes virtuales, agradecerle a la audiencia por su asistencia, recordarles que a la parte derecha de su pantalla tienen una encuesta para que por favor califiquen el webinar y recordarles que el jueves tenemos nuestro webinar de la nube perfecta para tu negocio. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a la audiencia y que tengan un muy buen día. Gracias.